El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La economía española se halla atascada entre distintos frentes. La falta de presupuestos, que según la Constitución tendrían que haberse presentado como tope el 30 de septiembre. La financiación territorial, que está pendiente de lo que pase con Cataluña y su financiación privilegiada. Y cuestiones como la reducción de la jornada laboral, de sorprendente planteamiento cuando todo el mundo sabe que el principal problema de la economía española es la productividad. Si queremos salir adelante, no tenemos que trabajar menos, sino más y mejor. ¿Puede un país funcionar así? Lo comentaremos con nuestros contertulios. Junto a estos temas y otros que inquietan aún más a los españoles, como las pensiones y el paro, crece la incertidumbre acerca de cómo afectará a la economía española y mundial el conflicto en Oriente Próximo. Para hablar sobre todo ello, tenemos hoy con nosotros a Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Bienvenido, Daniel. Hola, muchísimas gracias por invitarme. Y a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA. Bienvenido, Ángel. Hola, buenas. Oye, quería comentar con vosotros primero esto que salía al principio, ¿no? Pues frente a estos problemas que comentaba en la introducción y a los que vendrán, porque está pendiente, no sé cuándo será, pero dentro de no mucho, pues la nueva subida del salario mínimo. Pues el gobierno quita poco de hierro y habla básicamente de que crecemos por encima de la media europea y demás, ¿no? ¿A vosotros qué os parece? ¿Os parece que se puede funcionar bien en un país tal como van estas cosas o no se habría que solucionar algunas cuestiones rápido? Daniel, empezamos contigo, si quieres. Bueno, España es un país que, como muchos de la Unión Europea, cuando no tiene presupuestos, los prorroga, ¿no? Y no sería la primera vez. La cuestión es entender que un gobierno sin presupuestos en realidad carece de la herramienta fundamental de la acción del gobierno. Otro gran problema que hay en España es que se gobierna sin presupuestos y sin espacio presupuestario y no pasa absolutamente nada en España, que es otro problema, que es un problema además de supervisión europea, en el que en España se haya encontrado capacidad para gastarse 2.000 millones en acciones de Telefónica sin espacio presupuestario ni partida presupuestaria y no pase nada, es una evidencia empírica, ¿no? Entonces, ese es un problema, pero no es un problema tan grande desde el punto de vista de lo que son, pues como en el debate político no se van a poder pagar las pensiones, no es cierto, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? A mí lo que me parece más preocupante no es que no haya presupuestos, sino qué presupuestos iba a haber y qué presupuestos va a haber en cualquier caso. En un país que gasta más de 600.000 millones de euros, en un país que tiene un déficit estructural de más de 40.000 millones de euros anuales y en el que vemos cómo, con subidas de impuestos constantes, la seguridad social está completamente quebrada, ha necesitado ser rescatada 2 veces y encima nos encontramos con un problema constante presupuestario del que se tira siempre con más deuda y más impuestos, y los altos impuestos no son una medida para reducir la deuda, los altos impuestos son una medida para justificar la alta deuda. Uh-huh. Ángel, ¿a ti qué te parece? O sea, ¿hasta qué punto, que no se haya aprobado cuando esté previsto que se prorrogue? A lo mejor incluso es algo bueno en cuanto a que se gaste menos, no sé. ¿Qué te parecen estas cuestiones? Tanto el presupuesto como la financiación territorial, que además acabáis de publicar otro de vuestros muy buenos estudios, ¿no?, sobre saldo de comunidades y demás. A ver, a mí lo del presupuesto, a mí preocupa lo justo. O sea, esto, bueno, se puede funcionar sin un presupuesto, con una prórroga y luego cambiando vía decretos y demás. O sea, que lo que quieran gastar lo gastarán, quizás sea un pelín más difícil, pero no es un problema práctico importante. Lo que sí es un problema es que tenemos un gobierno sin una mayoría clara, que puede aprobar presupuestos y por lo tanto sin una política clara. Y esto, pues, hombre, no es la mejor forma de funcionar en un mundo además cada vez más complicado, ¿no? Y lo que me preocupa es más el largo plazo que el corto. O sea, en el corto, pues bueno, las cosas no van del todo mal, de hecho van bastante mejor de lo que nos temíamos muchos hace poco, pero tampoco van tan bien. O sea, bueno, el PIB va creciendo, pero en buena medida porque
tenemos viento de cola de una entrada muy fuerte de inmigrantes y mucho dinero europeo, que bueno, de alguna forma, para bien o para mal, se está empezando a gastar, ¿no? O sea que el problema no es inmediato, pero sí a medio y largo plazo. Pues estamos haciendo los deberes y tendríamos que hacer. O sea, las reformas que se han hecho, el plan de recuperación se han hecho al revés. O sea, a mal, no a bien, casi todas, ¿no? Y hay algunas que son puramente cosméticas. Entonces, si no hacemos los deberes, pues llegará un día en el que esto se nos caiga encima de alguna forma, ¿no? Y ya estamos viendo un anuncio en la evolución de la productividad, que no es tiempo que no tira, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿En el qué, perdón, que no te he entendido bien eso? El tiempo que no tira, o sea, el crecimiento de la productividad española es muy malo desde hace ya bastante tiempo. Vamos perdiendo posiciones relativas comparado con, bueno, por supuesto, Estados Unidos, pero también con Europa, por no hablar de Corea o de China, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no se hunde el país en 6 meses, pero 15 años de malas políticas y de no hacer las reformas necesarias, pues se notan mucho en la renta per cápita, ya se están notando. O sea, hay países del este europeo que hace 15 o 20 años estaban muy por detrás de nosotros y que ahora están por delante o muy cerca, ¿no? Así que, bueno, si seguimos así, pues nos daremos cuenta en algún momento. Claro, esta cuestión, Daniel, claro, el gobierno va un poco, pues no sé si decir hipnotizando o anestesiando a la sociedad en el sentido que, bueno, que dice que crecemos por encima de la media europea y demás, ¿no? Pero claro, y luego pues tampoco se sabe, aunque todos los españoles lo notan, por ejemplo, en la cesta de la compra, ¿no? Pues que el poder adquisitivo cada vez es menor, ¿no? Cada vez se puede comprar menos cosas con el mismo presupuesto, ¿no? Pero parece que hay una parte de la sociedad que le vale, que se le cree eso, quizá por la cuestión también de las subvenciones que hay o demás, ¿no? Pero entonces, no sé, esto es una cuestión, como que comentaba Ángel, que se puede notar, pero quizá, claro, lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Bueno, lo que sabemos, los economistas no sabemos cuándo, lo que sabemos es cómo, ¿no? Cuándo se puede retrasar durante mucho tiempo y durante un tiempo tirando de deuda y tirando de desequilibrios, como estaba comentando Ángel. Lo que sabemos es cómo. Y claro, la gente le tiene miedo a una crisis tipo 2008, ¿verdad? Porque piensa en eso. Lo que la gente nota mucho, y de hecho cualquiera de vosotros que también sois personas conocidas, nos pasa cuando hablas con la gente, que se está empobreciendo y se está empobreciendo muy rápido. Y claro, decir que España crece más que la media de la Unión Europea, primero, es una idiotez, con todos mis respetos, porque la Unión Europea va fatal. Claro, ¿no? Es como decir, he suspendido menos que los que más suspenden de la clase, no me importa. Pero que creces más que la Unión Europea es simplemente un factor de Producto Interior Bruto, que acaba de decir Ángel perfectamente. El Producto Interior Bruto per cápita, por ciudadano, está estancado completamente. Y claro, y hay que ponerlo en el contexto porque crecer, inflar el Producto Interior Bruto es relativamente sencillo, lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Pero claro, si tú has aumentado el Producto Interior Bruto con los últimos datos de la contabilidad nacional, en los que sorprendentemente han encontrado 2 Murcias de Producto Interior Bruto en el pasado, y creces 285.000 millones de Producto Interior Bruto en 5 años, de los cuales 78.000 millones son gasto público, 66.000 son fondos Next Generation, y aumentando la deuda en 388.000 millones, eso en el pueblo de cualquiera se llama engordar para morir. Y el problema es que la gente se cree que ese concepto de empeoramiento o de crisis va a venir de una forma abrupta. Y no viene de una forma abrupta, viene vía ese empobrecimiento del que comentábamos. Y no es ninguna sorpresa que lideremos el índice de miseria de Ockham de la Unión Europea, no es ninguna sorpresa, además, que con un aumento del empleo gracias a la inmigración
significativo, pues la tasa de actividad y la tasa de empleo estén estancadas y que las horas trabajadas por afiliado estén estancadas, ¿no? Ángel, la cuestión de la financiación territorial la estáis estudiando en FEDEA con muchísimo detalle, ¿no? No sé qué, claro, tampoco se sabe cómo va a acabar esto, ¿no? Pero las consecuencias pueden ser muy negativas, ¿no? O sea, si evoluciona tal como parece, ¿no? De cara a favorecer más a Cataluña que a otras regiones, ¿no? Sí, bueno, o sea, habrá que ver la letra pequeña, pero la música está bastante clara. O sea, Cataluña quiere quedarse con una parte importante de su excedente fiscal, del que se genera allí, y esto exige que reduzca su aportación a la Caja Común del Estado, veremos en cuánto, pero vamos, es de temer que se note, ¿no? el dinero disponible para hacer políticas sociales en todo el país y para nivelar los servicios que prestan las comunidades autónomas. Pero aparte de eso, a mí hay una cuestión que me preocupa de esta propuesta, que no es solamente una reforma del sistema de financiación. Estamos hablando de un cambio en el modelo de Estado, básicamente, ¿no? El inicio de una deriva hacia un Estado confederal, y sabemos que los Estados confederales no funcionan. O sea, esto nos deja con un centro debilitado, sin herramientas, y el centro, la federación o como queráis llamar, pues tiene cosas muy importantes que hacer. Si le quitamos las herramientas, le quitamos la autonomía, pues esto se notará y será malo para todos. O sea que es verdad que es importante que las comunidades autónomas tengan su autonomía y tengan sus recursos, pero llevar esto hasta el extremo de dejar al Estado sin ellos, pues es un poco absurdo. Y la reforma, claro, pero sí habría que hacer una reforma que por dónde creerías que se debería enfocar mejor. Bueno, esto es bastante estudiado y bastante escrito en nuestros papeles, pero bueno, en esencia, pues habría que simplificar el sistema, quitar una serie de fondos que no se entiende muy bien para qué sirven, aparte de paliar las cosas, dejar algo más transparente y más sencillo, y ese algo más transparente y más sencillo tendría que repartir mejor. O sea, el resultado tendría que ser menos desigual y no hacer las cosas raras que hace el sistema con el orden de las comunidades autónomas. Después tendríamos que ponernos de acuerdo en qué grado de nivelación queremos. ¿Queremos que todo el mundo tenga la misma financiación probablemente ajustado, o dejamos que las que aportan más se queden con un poco de ese excedente? Eso se puede discutir. Estamos hablando de ajustes marginales en la financiación de todos, ¿sabes? No solo de Cataluña o Madrid, que son las principales aportadoras, pero eso no es lo que se está planteando. O sea, esto es un cambio brutal del sistema hacia una cosa que los españoles no queremos. Pero vamos, cuando se queja Cataluña de falta de financiación, no tiene razón tampoco. Hay regiones más infrafinanciadas, ¿no? Cataluña está y siempre ha estado más o menos en la media del sistema. Entonces, cuando uno está en la media, pues, hombre, puede argumentar que necesitaría un poco más, pero no puede decir que está horriblemente maltratado, que es lo que nos dicen todavía. Daniel, pensando en bueno, tú que tienes además una visión muy amplia, muy clara y muy seguida al día a día, ¿no? del impacto de conflictos internacionales, ¿no? Sobre la economía, ¿cómo ves que puede afectar esta nueva escalada en Oriente Próximo sobre la economía española y mundial? Bueno, yo creo que el primer factor es el primer factor es el monetario, ¿no? O sea, que es el que menos atención se le presta. Nos estamos esto está ocurriendo a la vez que tienes 25 bancos centrales reduciendo tipos, que es incitar al aumento de la masa monetaria, y en el que no ha habido más que aumentos de gasto público, porque ha habido más de 70 países en procesos electorales y, por lo tanto, aumentando significativamente el gasto público. Eso ha llevado a que entre julio y septiembre la masa monetaria global ha aumentado más que en lo que llamamos el bazooka de Draghi, 4,8 billones de dólares. ¿Qué significa todo eso? Eso significa dos cosas. Que hay
un evento de este tipo inmediatamente hace que mucha mayor cantidad de dinero vaya a activos relativamente escasos. Y lo que hemos visto inmediatamente ha sido que el petróleo se ha dado la vuelta, ha hecho un round trip y estaba abajo un 7 y pico este año y ya está prácticamente, el WTI, el West Texas, está a cero en lo que va de año. Esto es importante porque toda la política de los bancos centrales está basada en la idea de que la inflación está bajo control y que ha bajado mucho la inflación. Pero si ves el último dato de la eurozona, todo el proceso de desinflación ha venido del componente energético por la debilidad del petróleo y la debilidad del gas natural, ¿no? Entonces, el riesgo que tienes es que se confluya que un evento geopolítico de esta magnitud, que es una escalada sobre una escalada sobre una escalada, el 7 de octubre es un antes y después en términos geopolíticos. El ataque de Hezbollah es otra escalada brutal, y esto ya es una guerra, una declaración de guerra entre un Estado soberano, porque el otro, Hezbollah, no deja de ser un grupo terrorista, entre un Estado soberano, Irán, e Israel. Entonces a mí me parece que esa escalada puede ser un catalizador que genere dos cosas. Y lo curioso es que la gente dirá, uy, que las dos cosas opuestas. O un rebrote inflacionista si continúa el aumento de la velocidad del dinero por la cantidad de gasto público que se está metiendo en la economía, y estos estímulos como el Build Back Better o los fondos Next Generation, o que nos metamos en una espiral deflacionista en la que donde te genere un problema muy significativo el petróleo, pero todo lo demás empeore por empeoramiento de lo que es el comercio global, etcétera. Por lo tanto, en ningún caso es algo positivo. Y lo peor es que hay todo un mercado que está tan obsesionado con la parte monetaria que se olvida de que esto inevitablemente significa menor comercio global, menor crecimiento mundial y mayor polarización entre unas grandes economías, China, Estados Unidos, que sí o sí, pase lo que pase en las elecciones norteamericanas, van a aumentar su distanciamiento. Muy bien, bueno, pues con esto tenemos que terminar. Muchas gracias a Daniel Lacalle, Ángel de la Fuente, y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.